Capítulo 9. Cuevas. A principios de 1964, después de 2 inspiradores años sirviendo a Ajaan Kao, reanudé mis andanzas por las tierras salvajes del noreste. Tenía mi corazón puesto en presentar mis respetos a otros aclamados discípulos de Ajaan Mun que residían en la zona. Ajaans como Ajaan Tate de Sarams, Ajaan Fanakaro, Ajaan Kamdi Pabaso y Ajaan Aun Ñanasiri. Así, me embarqué en una larga peregrinación para rendir homenaje a estos grandes maestros de meditación en los monasterios del bosque donde vivían. Durante 2 años deambulé por etapas a través del paisaje del noreste, azotado por el viento y escasamente poblado, acampando bajo la sombra de los árboles y recibiendo comida de los pobres cultivadores de arroz que vivían a lo largo de mi ruta. Cuando, en diciembre de 1965, empezaron a soplar vientos helados procedentes del norte, comencé a caminar hacia el sur, en busca del clima más cálido de las llanuras centrales. Pensaba volver a casa, a Chantaburi. Me habían llegado noticias de que los problemas intestinales crónicos de mi madre habían empeorado progresivamente durante mi ausencia, y quería contribuir a su recuperación. A mi regreso, retomé mi antiguo cargo de abad del monasterio de Khao Kaeu. Esta vez estaba decidido a traer a mi madre al monasterio para que pudiera pasar conmigo el periodo de retiro de la estación de lluvias. Cuando noté que su estado parecía haber mejorado un poco, aproveché la oportunidad para abordar el tema con ella. Fui a su casa a ofrecerle la invitación. Cuando se mostró escéptica, le rogué que se uniera a mí en el monasterio para hacer méritos y meditar durante 3 meses. Insistió en que estaba demasiado enferma para pasar 3 meses fuera de casa. Intenté negociar con ella, sugiriéndole primero una estancia de 2 meses y luego de 1 mes. Pero al final aceptó quedarse en el monasterio solo 10 días. Desde el primer día sentí que mi madre estaba molesta conmigo. Se resistía a que la ayudara a integrarse en la rutina monástica. Parecía que quería independizarse del estilo de vida que yo había elegido. Y pensaba que tenía buenas razones. Enseguida empezó a criticar lo que consideraba mi forma de hablar y mi comportamiento groseros. Después de vivir solo y despreocupado en hábitats salvajes durante los últimos años, me sentía incómodo desempeñando de nuevo el papel de abad y actuando con el decoro habitual que se espera de un monje de mi antigüedad. Este mono salvaje que se había columpiado de rama en rama por la selva, sin obedecer a nadie y sin preocuparse de alabanzas o censuras, se enfrentaba ahora a las normas de la sociedad civilizada. Libre de los dictados de las reglas y convenciones socialmente aceptables, había vivido en la selva exactamente como quería, sin obedecer a ninguna necesidad excepto las impuestas por el viento y la lluvia, y ciertamente no a las del mundo de los modales y costumbres comunes. Mis ropas estaban rotas y deshilachadas, carentes de color y frescura. Mis rasgos quemados por el sol, con las manos agrietadas y los pies gruesos y callosos, eran una monstruosidad. Mi forma de hablar era tosca, grosera y demasiado directa, sin gracia y ofensiva. El mono parecía grosero. No tenía modales en la mesa. En las conversaciones cotidianas, a veces puntuaba mi discurso con expresiones pintorescas que algunos consideraban vulgares. Solía emplear un lenguaje grosero y soez y soltaba palabrotas en las discusiones del monasterio. Podía llamar a alguien imbécil o maldito imbécil, según las circunstancias del momento. Si veía que alguien se portaba mal, podía gritarle «¡Loco idiota!» o «¡Deja de hacer gilipolleces!» para despertarle y llamar su atención. Otros improperios que soltaba eran quizá demasiado vulgares para mencionarlos aquí. Esas enérgicas respuestas fueron eficaces porque todos dejaban de hablar después de que yo hablara, y la gente prestaba atención. Sabían que el tema era importante para mí y que iba en serio, y sus reacciones lo reflejaban. Creo que hay que ser educado y alentador cuando las circunstancias lo justifican. Pero a veces hablar vulgarmente proporciona un poco más de grasa en las ruedas. No es que mi madre pudiera haber entendido ese razonamiento. Mi madre pronto empezó a suplicarme que fuera más culto y educado al hablar. De lo contrario, la gente me criticaría por empañar mi condición de célebre monje mayor.
Como era una persona amable, le ofendía el lenguaje vulgar. Además, se sentía avergonzada por mí. Me dijo que sabía que yo tenía un corazón de oro por dentro, así que, ¿por qué no podía mostrar esa buena naturaleza también por fuera? ¿Por qué me empeñaba en hablar así? Yo era un monje. ¿Cómo es que no sabía distinguir lo que era apropiado de lo que no lo era? Frustrada, de vez en cuando se retorcía las manos y se lamentaba de que yo tendiera a hablar sin ningún freno. Intenté explicarle que no podía evitarlo. Era instintivo, formaba parte del dialecto provinciano en el que crecí. Fiel a mi carácter, llegué a dominar el lenguaje salado de los pescadores de la costa sureste. Siempre había incluido muchos vulgarismos comunes en mi forma de hablar. Maldecir juguetonamente era habitual entre el grupo de alborotadores con los que solía salir. Nos llamábamos de todo, pero nos reíamos. Nadie se ofendía. Entre amigos, eran palabras que expresaban una especie de afecto. No había mala intención. También era habitual que la gente del pueblo mantuviera bromas soeces, sobre todo cuando los hombres mayores se dirigían a los más jóvenes. El respeto por la edad y la experiencia lo hacía aceptable e incluso entrañable. Por mi edad y mi condición de monje, sentía un derecho y un privilegio similares. A la mayoría de la gente le divertían mis palabras malsonantes, aunque a veces los monjes y las mujeres se mostraban avergonzados. Mi madre había sido durante mucho tiempo un miembro honrado y respetado de la sociedad de Chantaburi. Ese estatus conllevaba un sentimiento de orgullo y dignidad que estaba decidida a mantener a pesar del maleducado comportamiento de su hijo. Me toleraba a regañadientes, como suelen hacer las madres con los hijos caprichosos. Aunque renegaba de mis modales, nunca me dio la espalda. Yo quería mucho a mi madre, y no pretendía causarle dolor, pero mis instintos naturales solían imponerse. No obstante, me esforzaba por mostrar gratitud a mi madre como forma de devolverle la vida de bondad que me había concedido. En los días de observancia lunar, un grupo de laicos, en su mayoría mujeres de los pueblos y ciudades de la región, se congregaba por la tarde en el pabellón del monasterio para escucharme dar una charla sobre el Dhamma. El tema de mi enseñanza del Dhamma nunca cambiaba en esas sesiones. Siempre hacía hincapié en la importancia de la contemplación del cuerpo, aunque solía empezar con las virtudes de la repetición del Budo. Budo es un ejercicio para liberar la mente del pensamiento discursivo, de modo que se vuelva clara, aguda y atenta. No es necesario entonar vocalmente la palabra ni preocuparse por intentar visualizar nada. El objetivo es eliminar las distracciones mentales. No es necesario evocar una actitud especial de devoción al Buda. Simplemente concéntrate en Bud Dea Cho Bud Cho en rápida sucesión. Cuanto más rápida sea la repetición, menos probable será que los pensamientos encuentren un hueco para colarse. La repetición rápida de Budo puede generar la atención suficiente para frenar la inquietud mental que impulsa a los pensamientos errantes, permitiéndoles calmarse gradualmente y callarse. Una vez que la mente esté lo suficientemente calmada y tranquila, evoca una imagen mental del cuerpo físico y empieza a diseccionar meticulosamente esa imagen pieza a pieza, capa a capa. Despedazar el cuerpo es la forma más eficaz de investigarlo. Lo sé por experiencia propia. Siempre enseño este tipo de contemplación del cuerpo porque he visto lo bien que funciona. Les dije que empezaran por desmembrar el cuerpo humano de la cabeza a los pies. Primero me fijé en la cabeza y repasé sus distintas partes. Les pedí que visualizaran el ojo derecho y lo sacaran de su órbita, que hicieran lo mismo con el ojo izquierdo y que colocaran ambos en el suelo del pabellón. Imagina que arrancas los orificios nasales derecho e izquierdo y los tiras al suelo. Arráncale las orejas, las mejillas y los labios y luego sácale todos los dientes. Tira todo eso al suelo con el resto. Pasa a las manos y los pies y utiliza la imagen mental de un cuchillo afilado para cortar los dedos de las manos y los pies, un dígito cada vez, y añádelos al montón de sangre que tienes delante. Utilizando el mismo cuchillo imaginario en el abdomen, despega la piel y corta a través de las bandas musculares para exponer los órganos internos. El corazón, el hígado, los riñones y los intestinos, por ejemplo.
Sácalos de uno en uno con el ojo de la mente y luego examínalos en busca de perspectiva, mientras los cortas en pequeños trozos con la hoja afilada. Ahora esparce los trozos por el suelo y pregúntate: ¿en qué parte de este asqueroso desorden me encuentro? ¿En qué parte me siento como en casa? ¿Por qué llevo siempre conmigo esta maldita carga? Esta es la esencia de la charla sobre el Dhamma que siempre daba en los días de observancia lunar. Rara vez me desviaba de ese tema básico. El uso frecuente de este tema hizo que mi viejo amigo Ajahn Fuang se enfrentara a mí un día durante una visita al monasterio. Me acusó de enseñar un solo tipo de meditación, independientemente de quién estuviera entre el público. Siempre consistía en trocear partes del cuerpo y esparcirlas por el suelo. No me extraña que nadie quisiera escuchar mis charlas sobre el Dhamma. Solo había un estilo, un tipo de charla año tras año. ¿Por qué no podía moderarme un poco? La mayoría de la gente solo quería oír algo que les hiciera relajarse y sentirse felices antes de volver a su vida familiar. A las mujeres les repugnaba especialmente oír hablar de partes sucias del cuerpo. Se les revolvía el estómago. ¿Por qué insistía siempre en enseñar a las mujeres la contemplación del cuerpo? Ajahn Fuang me recomendó que reservara este tipo de investigación intensiva del Dhamma para mi propia práctica. Le parecía inapropiado presentar tales prácticas al público en general. Sobre este tema, Ajahn Fuang y yo discrepamos. Pero no te dejes engañar. Un desacuerdo entre monjes practicantes sobre puntos del Dhamma no es una discusión en el sentido ordinario de la palabra. Es una diferencia de opinión de la que ambos pueden aprender y beneficiarse. De hecho, oí quejas de muchas personas de que mis enseñanzas eran demasiado duras. Me dijeron que las mujeres eran diferentes. Venían a escuchar un discurso suave y elocuente que calmara sus mentes atribuladas. No les interesaba alcanzar la iluminación. ¿Por qué insistía siempre en enseñar a las mujeres la contemplación corporal? Mi respuesta a esas personas fue: ¿en qué pueden diferenciarse las mujeres de los hombres respecto a la práctica de la meditación? Los hombres son seres humanos. Las mujeres también lo son. No hay que dudarlo ni un momento. Hombres y mujeres no son iguales en apariencia. Todos lo sabemos. Pero no hay ni un ápice de diferencia entre los sexos cuando se trata de sus mentes esenciales. Así que no te dejes engañar por impresiones superficiales. Cuando decimos esto es un hombre o esto es una mujer, esas designaciones resultan del surgimiento del pensamiento. En samadhi profundo, donde no surge el pensamiento, atributos como hombre o mujer no existen. Esto debería dejar claro que no existe distinción entre la conciencia consciente de las mujeres y la de los hombres. No hay razón, pues, para dudar de que las mujeres son plenamente capaces de tener éxito en todos los tipos de meditación. No existe fundamento alguno para decir que las mujeres no pueden iluminarse. Si realmente no pudieran, ¿qué ganaría yo yendo por ahí mintiendo a todo el mundo? Las mujeres también tienen partes sucias, así que lo correcto es que investiguen esas partes hasta que se sientan asqueadas y consternadas con la existencia física y así motivadas a aliviar la mente de esa pesada carga. Yo simplemente les enseño la pura verdad. Depende de ellos encontrar la fuerza interior necesaria para enfrentarse a ella. Cuando me sentaba en el asiento alto del pabellón a enseñar a la gente que venía a meditar, algunos me criticaban por rascarme la entrepierna en público. Les parecía muy impropio de un monje clavarse las uñas en sus partes íntimas a la vista de la asamblea. Volvieron la cabeza y pusieron el grito en el cielo. ¿Qué se suponía que debía hacer? El cuerpo pica cuando y donde quiere, y yo me rasco para aliviarme. Es tan sencillo como eso. Si me picara el culo, también me rascaría. O la axila. ¿Por qué debería sentirme incómodo o avergonzado? ¿Y qué si se consideran lugares sucios? Todo el maldito cuerpo es un lugar sucio que pica aquí y allá siguiendo las causas y condiciones del nacimiento como ser humano. También podría avergonzarme tener brazos y piernas o manos y pies. Cuando me tiro un pedo o eructo en público, causa revuelo. Es un monje. ¿Cómo se atreve? Es como si se tratara de comportamientos poco ortodoxos. Tirarse pedos es un acto reflejo natural de los intestinos.
Independientemente de cómo salgan, los gases estomacales hacen ruido. Esta vergüenza se produce porque la gente está tan obsesionada con los cuerpos que no quiere enfrentarse a la verdad sobre ellos. En sus mentes, dividen las vergonzosas partes sucias de las admirables partes limpias y fingen que todo está bien, siempre que todo el mundo siga ciegamente las normas de etiqueta social. Las costumbres sociales tienen ciertamente su mérito, pero ocultan una realidad más profunda sobre las percepciones del cuerpo humano, que se caracterizan por una preferencia por la belleza y el atractivo frente a la fealdad y la repugnancia. Estas percepciones son profundamente personales y convenientemente no se cuestionan para proteger la imagen preferida. Es extraño que la gente se identifique y desee algo tan asqueroso y repulsivo como el cuerpo humano. Solo pueden hacerlo ignorando por completo las realidades de carne y hueso. Entrenaba a los monjes para que practicaran el mismo método que enseñaba a los laicos, aunque normalmente con más detalles gráficos. Siempre empezaba subrayando la importancia del comportamiento disciplinado y la atención concentrada. Sin una base sólida de disciplina y una poderosa concentración, la meditación de un monje estaba abocada a flaquear cuando la práctica se intensificaba. Contemplar el cuerpo podía parecerse a agarrar a un tigre por la cola. Solo aquellos que se dedicaban por completo al entrenamiento tenían alguna esperanza real de domar a la bestia. Sobre este tema, mis charlas se animaban a menudo. Al diablo con contentarse con crear una cómoda celda en la opresiva prisión de Samsara. Salid del confinamiento del apego al cuerpo y saboread la libertad de no volver nunca más a los grilletes de la existencia física. Libera el espíritu de la red de la atracción corporal. Niégate a conformarte con una vida de esclavitud y encarcelamiento. Los monjes debían aprender las normas de conducta monástica, así como audaces técnicas de meditación. En cuanto a la disciplina monástica, yo era estricto y meticuloso. Educaba a todos los monjes que acudían a mí en busca de consejo y les reprendía severamente cuando infringían las normas, tanto si me respetaban como si no. Como mínimo, pretendía mantener un alto nivel en el monasterio. Se esperaba que los monjes siguieran incluso las normas de conducta no escritas de menor importancia. Por ejemplo, si veía a dos monjes caminando juntos y charlando, les reñía inmediatamente por perder el tiempo y les enviaba directamente a sus cabañas a meditar. La charla ociosa era un comportamiento típico de los laicos y no tenía cabida en un monasterio de práctica. Algunos monjes eran ejemplares en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades diarias, para luego pasar horas juntos haciendo el tonto. Yo reprendía a esos monjes cuando los pillaba. Creo que yo obtenía mejores resultados meditando el poco tiempo que tardaba en orinar que ellos meditando toda la noche. Enseñé a los monjes a ser frugales con sus necesidades y predicaba con el ejemplo. Los laicos trabajaban duro, sacrificando su tiempo y energía para proporcionar a los monjes los artículos de primera necesidad. Se esperaba que los monjes del bosque mantuvieran esos artículos en buen estado y, cuando fuera necesario, los repararan para prolongar su utilidad. Debían remendar los hábitos viejos que estuvieran rotos o desgastados, y no quedarse de brazos cruzados esperando a que los laicos les ofrecieran hábitos nuevos para sustituirlos. Arreglaban los agujeros de las bolsas, bandoleras y cinturones para que siguieran siendo funcionales. Los monjes que actuaban responsablemente con sus requisas se conformaban con poco. Sabían vivir en circunstancias humildes y se complacían en hacer uso de artículos de segunda mano o mantener la utilidad de los bien gastados. Los monjes Dhutanga se enorgullecen de remendar sus hábitos una y otra vez, hasta que la tela parece un mosaico de telas y puntadas. Insistí en que mis monjes aprendieran a coser hábilmente sus hábitos a mano, utilizando las agujas y el hilo incluidos en sus requisitos básicos. Coser a mano era una habilidad muy útil para los monjes Dhutanga, porque les permitía remendar fácilmente los artículos de tela cuando deambulaban y acampaban en el desierto. No quería que los monjes dependieran únicamente de las máquinas de coser del monasterio para confeccionar o reparar sus prendas. Había aprendido de Ajahn Mun lecciones sobre cómo rescatar telas viejas y otros objetos útiles que la gente tiraba cuando perdía interés en ellos.
Por ejemplo, mientras caminaba por las carreteras rurales, de vez en cuando encontraba un pantalón viejo y desgastado o alguna otra prenda tirada a un lado de la carretera. Afortunadamente, recogía del suelo la prenda, que obviamente no tenía dueño, y la llevaba al monasterio, donde podía lavarla y convertirla en pequeñas prendas de tela, parches para los hábitos o simplemente trapos para los pies. Si veía clavos doblados en el suelo, los recogía, los enderezaba a martillazos y los guardaba para usarlos en el futuro. Un cubo de plástico roto podía cortarse en trozos y, con un poco de innovación, darle forma de funda para cubrir la hoja de un machete o un hacha. Si veía una almohada o un cojín estropeado tirado en el desagüe frente a una casa del pueblo cuando iba de limosna, ordenaba a un monje subalterno que caminaba detrás de mí que lo recogiera y lo llevara consigo. El pobre monje se sentía avergonzado de llevar una almohada sucia y estropeada junto con su cuenco de limosna limpio. La gente debía de pensar que estaba loco. Cuando volvíamos al monasterio, hacía que el monje sacara el relleno del cojín y lo extendiera al sol para que se secara. Luego lavaba la funda de tela, la remendaba si era necesario y volvía a poner el relleno dentro. En el proceso, aprendería una valiosa lección. No seas derrochador. Atesora las adquisiciones más insignificantes. Este es el secreto para estar contento en cualquier situación, tanto si uno tiene mucho como si apenas tiene lo suficiente. Los bellos requisitos en sí mismos no son una verdadera fuente de satisfacción y pueden convertirse fácilmente en una fuente de descontento para un corazón que carece de los principios del Dhamma para sostenerlo. Sin el apoyo del Dhamma y abandonado a sus propios deseos, el corazón será incapaz de experimentar la felicidad genuina, incluso con una montaña de posesiones valiosas a su disposición. Independientemente de si un monje viste hábitos remendados con harapos o hábitos flamantes, debe estar satisfecho con lo que tiene y confiar en el poder de las virtudes que ha desarrollado para proveer el futuro. Cuando el ansia guía el camino, las pertenencias buscadas acaban siendo residuos acumulados, inútiles para el desarrollo espiritual. En última instancia, los monjes que atesoran estas pertenencias convierten sus monasterios en páramos de codicia y deseo. Yo no iba a permitir que eso ocurriera en el monasterio de Khao Kaeu. Cuando regresé al monasterio de Khao Kaeu a principios de 1966, decidí vivir allí y ayudar a mi madre lo mejor que pudiera durante el resto de su vida. Mi madre era una persona muy noble, amable y respetable. La quería mucho. Sabía que siempre pensaba en mí. Ella había querido que yo formara parte activa de la familia y confiaba en que dedicaría méritos para su bienestar después de que ella falleciera. Murió el 17 de marzo de 1974, cuando tenía 93 años. Todavía la echo de menos. Su cremación tuvo lugar varios días después de su muerte. Se construyó una pira funeraria al aire libre en una zona llana frente al pabellón principal del monasterio de Khao Kaeu. Invité a varios discípulos muy respetados de Ajahn Mun para que ayudaran en los preparativos del funeral y dieran charlas sobre el Dhamma a la multitud de simpatizantes que asistieron a la ceremonia. Tras recoger las cenizas de mi madre en el lugar de la cremación y distribuirlas debidamente entre los miembros de la familia, cumplí con mis responsabilidades filiales. Entonces quedé libre de obligaciones y pude volver a vagar libremente. Tras abandonar el monasterio de Khao Kaeu, caminé hacia el norte por las llanuras centrales del país hasta llegar a la cordillera de Khao Yai, que separa las regiones central y nororiental de Tailandia. Vagué Dutanga solo por el bosque de Dong Phaya Yen durante unos meses antes de dirigirme al sur, a Bangkok. Allí me alojé en el monasterio de Asokarama, construido por mi mentor, Ajahn Lee, en el pantanoso distrito del estuario del río Chao Phraya, a las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo y aislado, cerca de donde el río Chao Phraya desemboca en el Golfo de Tailandia. La parte principal del monasterio se construyó en un terreno elevado, pero a medida que se fueron añadiendo más residencias de monjes, la construcción empezó a extenderse hacia la zona pantanosa de la costa junto al río.
Las cabañas se construyeron sobre pilotes para protegerlas de la subida del nivel del agua y estaban conectadas por pasarelas elevadas que casi se inundaban con la marea alta. Los monjes que vivían en el monasterio de Asokarama eran más urbanitas y estudiosos que aquellos a los que yo había estado acostumbrado a enseñar. Muchos de los monjes más antiguos eran eruditos pali, que mostraban poco interés por la práctica de la meditación, y sus alumnos tendían a seguir su ejemplo. Sin dejarme intimidar por su aparente indiferencia, reuní a mi alrededor a un grupo de monjes jóvenes y les instruí en los fundamentos de la meditación. Todavía tenían que dedicar el día a sus estudios académicos, pero por la tarde los reunía para debatir sobre el Dhamma y meditar. Finalmente, el abad del principal monasterio de Dhammayut de Bangkok, Somdet Ñanasambhara, al que yo había visitado de vez en cuando, me hizo una propuesta. Durante mucho tiempo había sido un entusiasta defensor de la tradición monástica del bosque. Apreciaba su énfasis en poner en práctica las enseñanzas de Buda en entornos apartados. Creía que los monjes que se ordenaban en los monasterios de Bangkok estarían mejor servidos si tuvieran la opción de elegir un estilo de vida centrado en la meditación como alternativa a otro centrado principalmente en los estudios académicos. Junto con los monjes mayores del monasterio de Asokarama, discutimos la posibilidad de establecer un centro de retiro monástico en la región costera al sureste de Bangkok, donde los monjes de los monasterios urbanos que desearan practicar la meditación en serio pudieran fijar su residencia y formarse bajo la guía de un maestro experimentado. Conocedor de mi trayectoria por nuestras conversaciones anteriores, Somdet Ñanasambhara me propuso supervisar el proyecto y responsabilizarme del programa de formación. Cuando acepté participar, el grupo nombró un comité para buscar un terreno apropiado. Como resultado, 2 de los ricos mecenas de Somdet Ñanasambhara compraron y donaron generosamente 150 acres de terreno, situado junto a otros 1000 acres de tierras de labranza baldías, propiedad del rey tailandés. El naciente monasterio recibió el nombre de Ñanasambhara. En diciembre de 1976 me trasladé al monasterio de Ñanasambhara y fijé allí mi residencia junto con mis estudiantes monásticos del monasterio de Asokarama. Al principio solo disponíamos de unas cuantas chozas pequeñas, pero con la ayuda de los aldeanos locales nos pusimos manos a la obra para construir suficientes residencias sencillas para alojarnos a todos. Una vez terminada la construcción de un pabellón al aire libre y de todas las cabañas de los monjes, suspendí los trabajos de construcción y me concentré en instituir una rutina monástica diaria propicia para la meditación a tiempo completo, similar a la que había establecido Ajahn Mun. Si no hubiera instituido una rutina rigurosa desde el principio, habría sido difícil invertir la tendencia a tomarse las cosas con calma. Todos los monjes debían levantarse puntualmente a las 3 de la mañana, bajar de sus cabañas y empezar a hacer meditación caminando. Cada mañana, a esa hora, recorría el monasterio para asegurarme de que todos los monjes estaban despiertos y meditando. Cuando encontraba una cabaña a oscuras y un camino de meditación vacío, carraspeaba, al principio suavemente. Si no oía respuesta, tosía fuerte y escupía al suelo. Si el silencio continuaba, me quitaba una de las sandalias, la golpeaba contra la pared de la cabaña y gritaba algunas palabras para acompañar el ruido y despertar al monje dormido. Antes del amanecer, todos nos reuníamos en el pabellón para fregar y barrer el suelo y prepararnos para ir al pueblo a pedir limosna. Como el pueblo más cercano estaba lejos, empezamos a caminar temprano para llegar a él poco después de las primeras luces del alba. Nuestro destino era un pequeño mercado de tiendas de fideos y marisquerías, donde las ofrendas diarias de comida que recibíamos eran más que suficientes para nuestras necesidades. Tras una larga caminata de vuelta al monasterio, dispusimos la comida en nuestros cuencos y nos sentamos a comer. Hice hincapié en la moderación a la hora de comer. Para los monjes practicantes, menos es siempre mejor que más. Tras la comida se lavaron y secaron los cuencos al sol, se limpió de nuevo el pabellón y se colocó todo en su sitio. Los monjes se llevaron sus objetos personales a sus cabañas y empezaron a hacer meditación andando. Cuando nos mudamos al nuevo monasterio,
Había muy pocos árboles que dieran sombra, por lo que los monjes se veían obligados a caminar de un lado a otro bajo el sol abrasador. El terreno había sido, originalmente, el lugar de una próspera plantación de mandioca, pero los campos llanos estaban ahora desprovistos de vegetación y surcados por años de arado. Esto suponía un reto importante para nuestros esfuerzos por construir un monasterio forestal. Con la ayuda de la mano de obra local, iniciamos un proyecto de recuperación forestal plantando cientos de árboles autóctonos. Primero a intervalos regulares alrededor de los edificios monásticos y más tarde en toda la extensión de la propiedad. Para combatir la escasez crónica de agua, instauré una política de conservación del agua. Todas las aguas residuales, tanto las procedentes del lavado de cuencos y hábitos como los del baño, se recogían de tal forma que el exceso acababa regando la vegetación. No se desperdiciaba nada de agua. Incluso se recogía la orina y se vertía en la base de los jóvenes arbolitos. Como resultado de este esfuerzo, el bosque volvió a entrar en el monasterio, plantón a plantón. Al anochecer, todos nos reuníamos de nuevo en el pabellón central. Una charla sobre el Dhamma precedía a la meditación sentada, que duraba hasta que yo la daba por concluida, tras lo cual enviaba a todo el mundo a sus cabañas a descansar por la noche. La rutina de meditación matutina comenzó de nuevo a las 3 de la madrugada. Los monjes del monasterio de Asokarama no estaban acostumbrados a un estilo de vida tan intenso. A menudo salían a trompicones de sus cabañas a esa hora tan temprana, se tambaleaban hasta el camino de meditación y experimentaban dificultades para caminar con atención hasta que la mente y el cuerpo se despertaban por completo. Los instruí en los métodos de entrenamiento que había practicado bajo la hábil dirección de Ajahn Mun, métodos que van en contra de la corriente al obligar a los meditadores a enfrentarse directamente a sus obstáculos mentales para evitar que caigan presa de un sentimiento complaciente de autosatisfacción. Mediante la repetición reiterada y regular de la misma práctica, la meditación de un monje puede mantenerse constante y predecible. Pero los efectos de ese modo de práctica pueden dar lugar a una falta de agudeza y claridad, especialmente cuando la meditación de uno se conforma habitualmente con una sucesión de estados mentales tranquilos y suaves, seguidos de tímidas investigaciones de insight día tras día. La familiaridad de estas prácticas hace que los practicantes se sientan engañosamente a gusto y cómodos con su meditación. Se sienten tranquilos porque sus mentes no se ponen a prueba. Se quedan atascados en la misma rutina de siempre, y no pueden reunir el valor para cambiar de rumbo porque el cambio significa incertidumbre e incomodidad. Cuando la vida resulta segura y familiar, encontrar la motivación para afrontar una situación difícil puede parecer desalentador. Requiere una fuerza de voluntad concentrada y una mentalidad radicalmente diferente. Las exigentes prácticas de meditación de las que Ajahn Mun y sus discípulos fueron pioneros se diseñaron para asestar un golpe a esa autocomplacencia, despertando la fuerza mental y la energía necesaria para buscar los entornos más desafiantes mientras se realizan las prácticas que requieren más habilidad y esfuerzo. El paisaje físico del monasterio de Ñanasambara era abierto y libre de peligros. Ningún animal salvaje vagaba por el campo. No se requería vigilancia mental para sentirse seguro. Así pues, mi trabajo consistía en establecer un paisaje mental dentro de cada monje que le obligara a enfrentarse a las desagradables realidades de la condición humana como forma de despertarle a su potencial para experimentar estados de conciencia clara y elevada que pudieran iluminar los peligros mentales a los que debía enfrentarse. No había animales salvajes que amenazaran la seguridad de los monjes, pero las impurezas salvajes seguían vagando libremente por sus mentes, desgarradoras en su potencial para mutilar a la víctima desprevenida. Liberarse del miedo y la ansiedad significaba atrapar y eliminar las bestias de la codicia, la aversión, la ilusión y el deseo sexual. Para que mis alumnos comprendieran este punto, mis enseñanzas a menudo hacían hincapié en los peligros del deseo sexual. Puesto que ninguna otra emoción contamina la mente tan profundamente, el deseo sexual es la causa fundamental de la perpetuación del ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento.
La única forma de asegurarse de no volver a nacer en esta tierra es desarraigar y destruir todo rastro de deseo sexual. Ninguna otra contaminación pesa más sobre la mente o ejerce mayor poder sobre ella que esta forma de deseo. Esta suciedad es uno de los obstáculos más importantes para el progreso del monje en la meditación. Cuanto más profundamente se sondea e investiga el cuerpo, más evidente se hace esta verdad. Puesto que el hambre de gratificación sexual está arraigada en las percepciones del cuerpo humano, exponer la repulsiva realidad del cuerpo disminuirá gradualmente el encaprichamiento de la mente con la atracción corporal. ¿Cómo se las arregla el cuerpo, que no es más que una apestosa bolsa de carne, sangre y huesos, para engañar a todo el mundo para que lo desee? Solo la contemplación del cuerpo puede poner al descubierto la naturaleza de ese engaño. Les dije a los monjes que la piel es la principal engañadora. Como recubre el cuerpo de la cabeza a los pies, es la parte visible que siempre está a la vista. Pero, ¿qué oculta? Oculta la carne animal, los músculos, los fluidos y la grasa. Oculta a la vista el esqueleto con los tendones y los nervios. Cubre el hígado, los riñones, el estómago, los intestinos y todos los demás órganos internos. Las entrañas del cuerpo humano no son objetos de belleza dignos de pasión y lujuria. En lugar de dejarte engañar por una fina capa de tejido escamoso, despégala para ver lo que se esconde debajo. Ver el cuerpo con claridad y precisión, sin dejar lugar a dudas, exige audacia y perseverancia. Investigar el cuerpo de vez en cuando, solo cuando se está de humor, no es suficiente. Esta práctica debe abordarse como si fuera el trabajo de toda la vida de un monje, como si nada más en el mundo importara, excepto el análisis que uno está llevando a cabo en ese momento. El tiempo no puede ser un factor. El lugar no puede ser un factor. La facilidad y la comodidad no pueden ser factores. La contemplación del cuerpo debe ocupar cada respiración, cada pensamiento y cada movimiento hasta que la mente se sumerja por completo en ella. Nada que no sea un compromiso total aportará una visión genuina y directa de la verdad. Cuando la contemplación corporal se practica con una intensidad absoluta, cada parte sucesiva del cuerpo se convierte en una especie de combustible que alimenta el fuego de la meditación. La investigación se convierte entonces en una conflagración que consume el cuerpo humano sección por sección, parte por parte, a medida que cada una es examinada e investigada con una intensidad ardiente. Independientemente del tiempo que lleve o de lo difícil que resulte el trabajo, la contemplación del cuerpo debe practicarse sin descanso hasta que se hayan eliminado todas las dudas e incertidumbres. Como era de esperar, no todo el mundo estaba contento con mi forma de enseñar. Los monjes del monasterio de Asokarama se habían unido a mí con buenas intenciones, pero su energía y entusiasmo pronto se desvanecieron bajo la presión de la reducción de alimentos, la privación de sueño y las sesiones intensivas de meditación. Algunos de ellos se engancharon a experiencias placenteras de meditación samadhi que les permitieron olvidarse del estrés y las penurias de la vida monástica. Entre las sesiones de meditación, se sentían libres para dejar que sus mentes vagaran en ensueños placenteros. No comprendían que el samadhi no es el resultado final, que el samadhi por sí solo no tiene el poder de eliminar el sufrimiento. Advertí a esos monjes sobre las trampas del samadhi. Aunque la calma y la concentración que se experimentan en el samadhi forman una base firme desde la que lanzar un ataque total a las impurezas que causan el sufrimiento, la experiencia del samadhi en sí misma puede ser tan pacífica y satisfactoria que un monje, sin darse cuenta, se vuelve adicto a ella. Pronto su meditación pierde su filo. Debido a que su atención no está afilada a la agudeza y su esfuerzo no es de todo corazón, permanece atrapado en un nivel superficial de samadhi de somnolencia. Cuando la agudeza mental y la precisión decaen, la meditación a menudo llega a un punto muerto. Probé todos los trucos que conocía para despertar a esos monjes perezosos de su letargo de samadhi. Les enseñé a utilizar la repetición de la palabra de meditación budo como si fuera una lima que se utiliza para formar y suavizar las superficies ásperas de la mente hasta que forman un borde afilado y concentrado capaz de cortar a través de la niebla de sus ensoñaciones.
Esa concentración de mente única se envalentonaría entonces para poner a prueba su fuerza cuando su atención consciente se centrara en prácticas de introspección penetrante como la investigación del cuerpo. Combinar la concentración de mente fuerte con una variedad de prácticas de sabiduría evitaría que el samadhi perdiera su ventaja y agotara su fuerza. De hecho, la fuerza de concentración del samadhi se veía reforzada por la precisión mental necesaria para escudriñar el cuerpo humano hasta el último detalle. Al final, los poderes de la concentración y la sabiduría se combinaban a la perfección para abrir el camino del monje hacia la liberación de la esclavitud del deseo sexual. Mis esfuerzos por establecer el monasterio de Ñanasambara como centro de formación para monjes practicantes encontraron reacciones encontradas. Algunos monjes pusieron toda su energía en seguir mis instrucciones, y los resultados fueron alentadores. Otros monjes se esforzaron con igual ahínco, pero no lograron avances significativos porque los vientos en contra de sus viejos hábitos eran demasiado fuertes. Los monjes que se negaban a aceptar la estricta disciplina se quejaban a gritos y amenazaban con huir. Algunos se enfadaban tanto que se sonrojaban intentando ocultar su frustración con largas horas de meditación sentados. Otros monjes simplemente cabeceaban durante las sesiones de meditación, permaneciendo soñadoramente inconscientes. Todos aquellos monjes eran mis pupilos, y yo me tomaba en serio mi responsabilidad de enseñarles, tanto si mostraban entusiasmo como si no. Nos consideraba a todos descendientes del linaje del bosque de Ajahn Mun. Si fui duro con ellos, fue solo porque quería que experimentaran los frutos del camino de Buda hacia la libertad. Durante 2 años, me las arreglé para mantener la estricta rutina monástica típica de los monasterios forestales. Vigilaba el recinto todos los días. Me aseguraba de que todos los monjes estuvieran despiertos a su hora. Vigilaba sus idas y venidas durante el día y los guiaba en largas sesiones de meditación por la noche. En las ocasiones en que nos reuníamos para realizar tareas de mantenimiento u otros proyectos de trabajo manual, yo marcaba la pauta cogiendo personalmente una herramienta y poniéndome manos a la obra. Como ejemplo para los rezagados e inspiración para los diligentes, a menudo trabajaba tan duro que muy pocos de los monjes jóvenes podían seguirme el ritmo. La situación en la que algunos monjes luchaban constantemente con este estilo de vida monástico, mientras que otros persistían admirablemente en sus esfuerzos, no era inusual en un monasterio de práctica. Un grupo de jóvenes procedentes de distintos entornos, con caracteres y temperamentos diversos, capacidades mentales variables y tendencias virtuosas latentes acumuladas por su karma pasado, estaban destinados a adaptarse de forma diferente a un programa fijo e invariable de disciplina estricta y meditación intensiva. Sentí que tenía que crear un entorno favorable para la práctica e imponer un programa de meditación digno del más concienzudo y comprometido de mis estudiantes. No veía ninguna razón para comprometer estos principios, ni ninguna necesidad de sacrificar la intensidad solo para aplacar a los rezagados. Pero una rutina de práctica rigurosa requería amplias oportunidades de reclusión y soledad. Cualquier perturbación de la paz y la tranquilidad del monasterio era una distracción no deseada. Cuando me trasladé por primera vez al monasterio de Ñanasambara, el lugar estaba aislado y era relativamente desconocido. Una tranquila calma invadía toda la zona. Esa atmósfera apacible empezó a cambiar durante mi 3er año al frente del monasterio. Para entonces el monasterio había empezado a llamar la atención, tanto a nivel local, por el respeto que se tenía a los monjes practicantes, como, lo que era más inquietante, en el área metropolitana de Bangkok, donde Somdet Ñanasambara se había enorgullecido de mi éxito y había empezado a animar a sus discípulos a que me visitaran para aprender más sobre meditación. Por si fuera poco, debido a las estrechas conexiones del Somdet con miembros de la familia real, había planes en marcha para fusionar los 1000 acres de terreno baldío que poseía el rey tailandés con los 150 acres del interior del monasterio Ñanasambara, ampliando la propiedad y las responsabilidades resultantes enormemente. Estos problemas llegaron a su punto álgido cuando un monje de la jerarquía administrativa viajó desde Bangkok para hacer una visita con un séquito de seguidores laicos a su estela.
La mayoría de sus seguidores eran damas de alto rango que ostentaban títulos reales o elevadas posiciones sociales. Muchos de los demás eran profesores, médicos u otros intelectuales. Sucedió que el monje mayor en cuestión tenía fama de realizar sesiones de espiritismo para los ricos. Esa tontería era la preocupación de la pandilla que le seguía. En lugar de acudir al monasterio para hacer méritos practicando la meditación, estos idiotas venían con el propósito declarado de aprovecharse de las habilidades psíquicas del monje para comunicarse con los espíritus de los muertos. Pretendían pasarse el tiempo dedicados a esta gilipollez, a pesar de que el monasterio era bien conocido como refugio de meditadores. Nunca he permitido que nadie, independientemente de su reputación o rango, pisotee los principios éticos que yo aprecio. Nadie tiene ese privilegio. Mi reacción a las sesiones fue rápida y decisiva. En cuanto vi al monje canalla reunido con su club de fans en el pabellón principal, entré y le increpé a la cara delante de todos. «Maldito canalla. Has irrumpido en mi monasterio sin invitación solo para pisotear las virtudes que juraste defender como monje. Deberías avergonzarte de tu innoble comportamiento». Sorprendidos por la intromisión en su reunión, tanto las damas refinadas como los intelectuales cultos se dispersaron en distintas direcciones mientras el rostro del sorprendido monje palidecía. Este viejo monje no tolerará conductas que violen las normas disciplinarias establecidas por el señor Buda y seguidas religiosamente por los monjes conscientes desde entonces. Este monasterio no es un cubo de basura para reglas desechadas y virtudes descartadas. Es un jardín para cultivar la bondad y el mérito. Usted ha agotado su bienvenida aquí. Espero que tú y tu grupo os vayáis antes de que acabe el día. Más tarde me enteré de que los miembros de la alta sociedad de Bangkok se enfadaron por mi grosera reacción ante la visita de un célebre monje y su séquito de distinguidos invitados. Tal es el precio que pagamos por defender los principios del Dhamma frente a la mala conducta mundana. Incidentes como el que acabo de describir acabaron por convencerme de que necesitaba encontrar un lugar propio donde no estuviera en deuda con ninguna autoridad que no fueran los principios del Dhamma y el Vinaya. Motivado por esa resolución, regresé al monasterio de Asokarama durante mi tercer año de servicio para solicitar que se me relevara de mis obligaciones como abad y supervisor del monasterio de Ñanasambara. Tras conversaciones detalladas con las autoridades pertinentes de la Sangha, acordaron encontrar a otro monje experimentado dispuesto a sustituirme y continuar con el desarrollo de lo que se estaba convirtiendo en un centro monástico patrocinado por la realeza con grandes expectativas, un proyecto en el que yo no quería participar. Instintivamente, siempre me habían atraído los lugares salvajes que proporcionaban aislamiento y refugio de los desordenados compromisos del mundo. Así que, tras una breve estancia ayudando con las tareas docentes en el monasterio de Asokarama, empecé a viajar de nuevo. Debido a mi edad, tenía 62 años por aquel entonces, y a unas dolencias físicas crónicas que limitaban mi movilidad, estaba dispuesto a aceptar que me llevaran en mis viajes por el país. El senderismo por pistas forestales se reservaba para las zonas salvajes donde el tráfico motorizado era impracticable o imposible. Por respeto eterno a Ajahn Lee Damadaro, cuyo recuerdo siempre he guardado en mi corazón, me dirigí a la montaña Chin Lae, en la provincia de Lopburi, al noreste de Bangkok, un lugar donde Ajahn Lee había vagado Dhutanga y establecido un monasterio casi 25 años antes. Tenía la intención de volver sobre sus pasos a través de las montañas y visitar ese monasterio para honrar al monje mayor que me había instado y envalentonado cuando era un joven monje a buscar a Ajahn Mun en las tierras salvajes de Chiang Mai. Nunca he olvidado la amabilidad y los ánimos que demostró a un novato en la tradición del bosque. En muchos sentidos, Ajahn Lee era todo lo que yo no era. Como profesor, siempre era consciente de su público y estaba dispuesto a adaptar su lenguaje al nivel de las personas con las que hablaba. Con granjeros y comerciantes, hablaba con fluidez en los dialectos laosianos de su tierra natal del noreste. En cambio, con los comerciantes y los funcionarios, hablaba en tailandés, la lengua nacional, como un nativo.
Cuando se dirigía a miembros de la élite de Bangkok, conocía todos los modismos refinados y pulidos y siempre hablaba de forma apropiada para la ocasión. Me había animado a seguir su ejemplo, pero pronto me di cuenta de que yo era un caso perdido. Las habilidades comunicativas que él dominaba no eran naturales para mí. Comparar mi propio estilo rústico con la elegancia y erudición de Ajahn Lee era como comparar un montón de mierda maloliente con un jardín de flores bien cuidado. En las conversaciones cotidianas tendía a dirigirme a la gente con un lenguaje brusco y campechano. Sin embargo, cuando surgían los principios del Dhamma, mi discurso se volvía más pausado y comedido, y mis modales más circunspectos, debido a un profundo respeto por el valor de las enseñanzas de Buda. Al mismo tiempo, mi tono solía ser serio y directo. No me gustaba endulzar mi mensaje. La experiencia me enseñó que la mejor manera de captar la atención de los oyentes era darles un puñetazo donde más les dolía. Entonces se despertaban y empezaban a concentrarse de verdad en lo que yo decía. Por otro lado, si estaba entre el público cuando otro maestro hablaba sobre temas del Dhamma, escuchaba en silencio y no interrumpía. Seguía sintiéndome un estudiante de la práctica y quería aprender más siempre que tenía ocasión. Desde la montaña Chin Lae viajé más al noroeste, a la provincia de Tak, un distrito montañoso y salvaje en la frontera birmana. Varios de los monjes que se habían formado bajo mi dirección cuando era abad del monasterio de Khao Kaeu, en Chantaburi, ya habían echado raíces en la vasta selva de la zona. Me costó atravesar el terreno sembrado de cantos rodados para llegar a los lugares donde habían construido monasterios y ermitas en el bosque. La densa selva, casi impenetrable, me recordó mis años de práctica con Ajahn Mun en las deshabitadas e inhóspitas zonas salvajes del norte. El austero entorno de la provincia de Tak me recordaba años de lucha interna en los que solo un enorme esfuerzo, una disciplina estricta y una determinación inquebrantable me permitieron sobrevivir a las pruebas y convertirme en un abanderado de los monjes de las zonas salvajes de todo el mundo. Me complacía enormemente ver cómo discípulos a los que había entrenado desde una edad temprana se convertían en herederos legítimos del legado de monjes como Ajahn Mun, Ajahn Kao y Ajahn Lee. Estos discípulos habían tomado la naturaleza salvaje como su hogar y refugio, mientras formaban a una nueva generación de monjes practicantes en el estilo de vida meditativo de probada eficacia que habían iniciado Ajahn Sao y Ajahn Mun, los abuelos del movimiento forestal tailandés. Incluso en el mundo moderno, que había perdido cada vez más su reverencia por los santuarios de la naturaleza, algunos grupos de monjes dedicados al bosque seguían desafiando las tendencias contemporáneas mientras vivían y practicaban tranquilamente en la frontera de la sociedad moderna. Envidiaba su independencia. Mi cuerpo ya no podía soportar el castigo físico que suponía este modo de vida. Mis días de infatigable vitalidad llegaban lentamente a su fin. Conscientes de mi afición a vivir en cuevas, mis discípulos organizaron un viaje al norte por el río Ping, que bajaba desde el norte de Chiang Mai a través de regiones montañosas donde abundaban las cuevas milenarias. Los escarpados acantilados que sobresalían sobre la cuenca del río y las montañas y valles que se extendían más allá actuaban como una barrera natural que separaba el paisaje primordial del desarrollo moderno. A lo largo del poderoso Ping, cientos de antiguos monasterios y estupas habían caído en ruinas, y sus restos materiales estaban esparcidos por todo el valle del río. Los asentamientos humanos eran escasos en esta jungla interior. Dependíamos para nuestra limosna de las familias de pescadores que subsistían a duras penas en balsas amarradas en pequeñas ensenadas resguardadas en la orilla del río. Caminando lentamente por la orilla del ancho río, oímos el sonido de las trompetas de los elefantes salvajes que habían bajado a beber y bañarse a su orilla. Se veían bancos de peces de colores nadando bajo la superficie del agua cristalina. El bosque cobraba vida cada mañana con los gritos y chillidos de monos y gibones que reverberaban por los cañones en las primeras horas del día. El aire del mediodía palpitaba con los zumbidos, chillidos y silbidos de innumerables variedades de insectos. Los gruñidos amenazadores de los leopardos nublados que anunciaban la llegada de la oscuridad
se alternaban con los ruidos fuertes y bruscos de sus presas, los ciervos ladradores. De un amanecer a otro, el bosque resonaba lleno de actividad. Cuando llegamos al distrito de Lee, en la provincia de Lamphun, nuestro grupo de monjes Dutanga se desvió del camino del río y caminó por las empinadas colinas del este hasta un valle adyacente. Buscábamos la entrada a la cueva de Chang Raung, antaño centro espiritual de una civilización budista olvidada que floreció en el apogeo de la actividad humana en el valle del río Ping. En el suelo de la gran caverna del interior de esa cueva, un antiguo gobernante había construido un pequeño pabellón sostenido por enormes maderos dorados de madera de teca. El suelo del pabellón estaba hecho de tablones de madera de teca dorada pulida por siglos de inclinación ante las numerosas estatuas de Buda de la cueva, situadas en nichos a lo largo de las paredes. El tejado, cubierto de tejas de madera de teca, se ajustaba perfectamente al techo arqueado de la cueva. Unas robustas espigas de madera clavadas en las juntas mantenían unida la estructura. En el suelo, junto al pabellón, había un adornado palanquín de madera utilizado antiguamente para transportar a los clientes distinguidos. Cada rincón de las paredes de la cueva albergaba una estatua de Buda, algunas grandes y otras pequeñas. Muchas de ellas se habían agrietado o roto con el paso de los siglos, y sus extremidades y cabezas perdidas yacían esparcidas por el suelo. El efecto general de esta escena había inspirado asombro y admiración a generaciones de intrépidos peregrinos que habían atravesado el desierto para rendir reverencia. Las pruebas de intrusión humana en la zona eran mínimas. El aislamiento de la cueva de Chang Raung era casi total. Como entonces no había carreteras de entrada ni de salida, la única forma de llegar a la cueva era en barca. Incluso entonces, había que caminar por la selva y enfrentarse a los peligros de los animales salvajes y los insectos. Poderosas fuerzas del mundo natural, tanto terrestres como celestiales, protegían la intimidad de la cueva. Santuarios del patrimonio budista como este antiguo monumento perdido en la selva, aún intacto e inalterado, se han convertido, por desgracia, en una rareza incluso en un país como el nuestro, que presume de una cultura budista tan arraigada. Vivir en las profundidades de la jungla de la cueva de Chang Raung hizo que mi mente reflexionara sobre los rápidos cambios que se habían producido en el mundo desde la muerte de Ajahn Mun. Grandes extensiones de hábitat salvaje habían sucumbido al hambre inquieta de gentes de todas las clases que buscaban aprovechar los recursos naturales del país para su propio beneficio económico. Desde pequeños agricultores que expandían sus campos hasta codiciosos hombres de negocios que buscaban beneficios con la tala de madera, todos invadían los espacios naturales sin sentir vergüenza ni vacilar sobre la corrección de sus actos. Los espacios naturales de la nación desaparecían a un ritmo solo comparable al de la proliferación de la codicia, la aversión y el engaño en las confusas junglas de los corazones de sus ciudadanos. La destrucción masiva de nuestros bosques coincidió con una expansión incontrolada de la enmarañada maleza de las contaminaciones mentales. Con demasiada frecuencia, la gente cree que se pueden cambiar las condiciones de la tierra para garantizar la felicidad humana, proporcionar puestos de trabajo y crear riqueza material y una vida cómoda. Todo el mundo intenta acumular tanta riqueza como sea posible, pero la búsqueda de la riqueza material y la búsqueda de la riqueza espiritual son incompatibles en muchos sentidos. La riqueza material considera la tierra y sus recursos como mercancías para el consumo humano, y la recolección de esos recursos como un derecho humano. La riqueza espiritual considera los mismos recursos abundantes como un tesoro que hay que salvaguardar y un escenario natural para experiencias espirituales profundas. Dado que los monjes proceden inicialmente de la sociedad laica, esta visión materialista del mundo se ha infiltrado en las comunidades monásticas. El consiguiente cambio de actitudes ha sido espectacular. Mis primeros discípulos, que llegaron al monacato procedentes de familias campesinas, solo tenían estudios primarios o medios, pero estaban acostumbrados a trabajar largas y duras horas en los campos de arroz durante las temporadas de siembra y cosecha.
Estos muchachos, que nunca rehuyeron las exigencias del trabajo físico, se esforzaban incansablemente en sus tareas. Sus pensamientos eran ingobernables, pero sus corazones tenían la fuerza para doblegarse y refrenar la inquietud de sus mentes. Aunque no habían recibido una educación superior, eran inteligentes en el sentido práctico. Rápidos para aprender, mostraban una astucia natural para concebir y aplicar nuevas ideas. Aquel primer grupo de discípulos, serio y bien intencionado, era fácil de educar con métodos de entrenamiento estrictos que les llevaban al límite de sus capacidades. Eran realistas y duros de mente. No discutían ni replicaban. Más tarde, los bueyes de acero sustituyeron a los de carne y hueso a la hora de arar los campos y preparar la tierra para la siembra. En consecuencia, los hijos de los agricultores actuales realizan menos trabajo físico y tienen más tiempo libre para entretenerse con distracciones sociales. Estudian más en la escuela, pero participan menos en actividades religiosas. Sus mentes están tan atestadas de pensamientos estresantes sobre cómo asegurarse una esposa y dónde ganarse la vida que apenas queda una rendija abierta para permitir que los temas del Dhamma entren en su conciencia. Incluso los preceptos fundamentales del comportamiento decente son descartados en el camino hacia la prosperidad. Si estos jóvenes aldeanos se hacen monjes, es simplemente para una estancia de corta duración, para complacer a sus padres y cumplir alguna expectativa social. Con el avance de la educación superior en las generaciones posteriores, una nueva raza de jóvenes se presenta para solicitar formación monástica. Estos reclutas representan a una generación de jóvenes más educada y escéptica, que se ha criado mayoritariamente en una atmósfera de indiferencia hacia las virtudes supremas que las generaciones anteriores daban por sentadas. El estilo de vida cómodo y protegido de que disfrutan los jóvenes hoy en día les hace menos aptos y menos dispuestos a enfrentarse a las condiciones primitivas de la vida dhutanga. Caminar por senderos forestales estrechos y desiguales, dormir en selvas infestadas de mosquitos y subsistir a base de la tosca comida del pueblo. Reflexionando sobre el futuro, me di cuenta de que el resto de mi vida lo dedicaría a introducir las prácticas forestales tailandesas a monjes cuyas mentes estaban entrenadas en habilidades intelectuales, pero que carecían enormemente de habilidades básicas de supervivencia. Un monje del bosque debe tener la voluntad de un zorro, la fuerza de un elefante y el corazón de un tigre para seguir el camino de Buda hasta el final. El sistema educativo actual no enseña esas virtudes. Los licenciados universitarios suelen ser demasiado listos para su propio bien. Su primer reto: tienen que darse cuenta de lo estúpidos que son realmente antes de inclinarse en serio y aceptar la formación de su maestro.